Como lo dije al principio, siendo el cáncer una enfermedad tan compleja, de múltiples aristas, el médico debería de considerar tener varias herramientas para poder disponer, para ayudar al paciente y trabajarlo de una forma integrativa. Y no solo someterlo a un tratamiento convencional, porque ya sabemos que hay efectos secundarios muy importantes, que debilitan a la persona, que le hacen susceptible para enfermarse de otras cosas y que afecta mucho su estabilidad emocional. El muérdago, básicamente, como dije, es un inmunoestimulador. Aumenta las colonias de granulocitos, o sea, de glóbulos blancos, de linfocitos, de unas células que se llaman natural killers, que son células asesinas que matan las células de cáncer, se las comen. Todo eso lo produce el muérdago. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente a este espacio donde queremos consentirle, queremos compartir con ustedes herramientas, conocimiento en voz de los expertos para que podamos manejar mejor nuestra vida. Ante todo, en esta oportunidad, cuando oímos la palabra cáncer y si está relacionada a nuestro cuerpo o al de un ser querido, nos da algo, es que nos da algo, vemos la muerte casi que a la vuelta de la esquina, y esa angustia no favorece la enfermedad. Entonces, mientras más conocimiento tengamos, más lo podemos platicar con nuestro médico tratante, más podemos apoyar, si nosotros somos el paciente, ese proceso de sanación. Así que, si lo suyo es sanar, si usted padeció o le están diagnosticando o tiene sospechas por el tipo de molestias que tiene de que pudiera estar padeciendo una enfermedad como el cáncer, este programa es para usted. Hoy es nuestro invitado el doctor Haroldo Cabrera Mancio, él es médico y cirujano, experto en medicina complementaria. Vamos a hablar con Haroldo sobre el muérdago como tratamiento complementario para el cáncer. Si usted está listo, está lista, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Haroldo, ¿qué tal? Hola, Carolina. Qué bueno que estés aquí nuevamente para hablar con nosotros. Gracias. De este tema. Es un gusto compartir contigo y definitivamente el cáncer es una palabra muy seria. Como bien dijiste, la gente escucha esa palabra y se asusta, entra en pánico, piensa que todo se acabó y, en fin, se crea un trastorno físico, emocional y mental. El cáncer es una enfermedad muy compleja que involucra muchos aspectos. No es tan sencillo como quitar el tumor y aplicar las terapias de radio y de quimio, sino que implica también un cambio en la persona, un cambio en su alimentación, un cambio en sus hábitos, en su enfoque de ver la vida, porque indudablemente que además de la parte física, el cáncer también implica una parte anímica, una parte emocional, que la conocemos muy bien, que la hemos tratado aquí contigo muchos de mis compañeros, y que no es de dejar por un lado, que hay que tomarla en cuenta también y lo vamos a platicar. Sin embargo, un tema que se olvida es el tema del sistema inmunológico, que es fundamental. Y el muérdago, precisamente, es una planta que modula la actividad del sistema inmunológico. Okay. El muérdago es una planta que se conoce mucho porque en estas fechas navideñas se acostumbra a colocar en las casas, principalmente en Norteamérica. Incluso leía yo que no sé por qué tiene una tradición de besarse bajo una planta de muérdago, ¿verdad? En realidad es una planta parásita, muy particular, que crece sobre las ramas de los árboles. Entonces hay muérdago de pino, de abeto, de roble, de manzano, de fresno, de una cantidad de árboles. Y cada tipo de muérdago tiene particularidades que se utilizan para tratar los diferentes tipos de cáncer. Entonces esa planta es perenne, eso quiere decir que todo el tiempo florece. Tan es así que en invierno, en Europa, todos los árboles están sin hojas, solo las ramas, y el muérdago está verde, verde en las ramas. Si
Se utiliza mucho para alimento de animales en esas épocas en que no hay nada que comer. Y tiene una forma muy particular de crecer. Crece en forma desordenada, pero finalmente hace como un círculo alrededor de la rama. Tiene unas hojitas y unos frutos que se llaman bayas. En latín se llama Viscum album, que quiere decir muérdago de bayas blancas, que es el que se utiliza para tratar o para apoyar el tratamiento del cáncer. Como lo dije al principio, siendo el cáncer una enfermedad tan compleja, de múltiples aristas, el médico debería de considerar tener varias herramientas para poder disponer, para ayudar al paciente y trabajarlo de una forma integrativa. Y no solo someterlo a un tratamiento convencional, porque ya sabemos que hay efectos secundarios muy importantes, que debilitan a la persona, que le hacen susceptible para enfermarse de otras cosas y que afecta mucho su estabilidad emocional. El muérdago, básicamente, como dije, es un inmunoestimulador. Aumenta las colonias de granulocitos, o sea, de glóbulos blancos, de linfocitos, de unas células que se llaman natural killers, que son células asesinas que matan las células de cáncer, se las comen. Todo eso lo produce el muérdago. También regula... O sea, lo produce tu cuerpo y el muérdago lo modula, lo mantiene, lo potencia. Estimula. Las personas que se enferman de cáncer, indudablemente tienen un problema del sistema inmunológico. Por alguna razón se debilita. Ya no tienen la misma capacidad reactiva y las células de cáncer se multiplican de tal manera que llegan a formar un tumor. Porque normalmente todos tenemos un sistema inmune activo que nos defiende de agentes extraños o de células cancerosas. Entonces hay células especializadas que patrullan el sistema y cuando descubren una célula normal, la atrapan y la destruyen. Esas son las células natural killers o asesinas. Y en pacientes debilitados que tienen cáncer no se producen de manera adecuada y entonces es muy importante estimular la producción de esas células y eso lo hace el muérdago. Ahora bien, el muérdago se conoce desde el siglo pasado, desde 1920. En ese entonces existía un personaje muy particular que se llamaba Rudolf Steiner. Alguna vez hablamos de él. Él era un políglota y un sabio. Y él creó primero la teosofía y después la antroposofía. Es el padre de la antroposofía. ¿Qué es la teosofía y qué es la antroposofía? Bueno, son escuelas de filosofía, de pensamiento. Teosofía es el conocimiento de Dios. Teos es Dios y sofos conocimiento. Y posteriormente él habló de la antroposofía, que es el conocimiento del hombre. Antropos es hombre. Y creó diferentes ramas dentro de la antroposofía, que todavía existen. Una de ellas, muy conocida por la mayoría, es las escuelas Waldorf. ¿Has escuchado? Sí. Son de la antroposofía. Ahí se graduó uno de mis nietos. Es el tipo de educación que él propuso ya hace más de 100 años, imagínate. También la agricultura biodinámica. Y tiene sus particularidades, sus métodos. Ellos observan mucho los ritmos de la luna. Entonces tienen momentos para cultivar, momentos para regar, momentos para cortar. Esa es la agricultura biodinámica. Tienen música, se llama euritmia, la danza. Bueno, todas esas son disciplinas de la antroposofía. Y también está la medicina antroposófica, que es otra totalmente distinta de la medicina occidental, de la medicina natural y de la homeopatía. Yo creo que alguna vez, de tantos programas que hemos hecho, hablamos de la antroposofía. De hecho, existe en Europa una marca, creo que es Veleda, que es la que produce los medicamentos antroposóficos, que utilizan ese modo particular de ver los ritmos de la luna y de extraer los principios activos, la forma en que los combinan, todo eso cuidan mucho para que el medicamento antroposófico tenga un efecto. Entonces aquí ellos estudian el muérdago, me parece que el mismo Steiner dijo que era una planta para tratar el cáncer. Y comienzan a estudiarla y a prepararla de cierta manera. Lo que se utiliza hoy día, o lo que voy a explicar hoy día, no es medicina antroposófica. Pues lo menciono porque es parte de la historia. Todavía existe, hay un
medicamento que se llama Iscador. Son unas ampollas de muérdago, pero mediante el método antroposófico. Entonces es muy diferente de un extracto de muérdago convencional. Traje el tema a colación porque hace unas 4 semanas tuve la oportunidad de recibir una formación de tratamiento complementario del cáncer con muérdago. Por muchos años tenía la inquietud del medicamento porque ya había escuchado de él, pero lamentablemente en Guatemala no existía nada registrado y solo escuchaba que compañeros lo traían en maleta, pero no tenía ningún registro y entonces uno se expone a tener problemas con el Ministerio de Salud. Afortunadamente, después de creo que 2 o 3 años, lograron registrar toda la línea de muérdago de una casa que se llama Elixor. Es una casa alemana que se dedica a la producción de muérdago de diferentes tipos, ahorita voy a explicar, y diferentes concentraciones. Entonces eso me llamó la atención, fuimos a la formación, me pareció muy interesante que la propuesta de la casa, recibimos una formación con el doctor Botero, él es un médico colombiano que radica en España hace unos 30 años, es oncólogo, y se dedicó y se especializó al uso del muérdago, y es el asesor médico de la casa. Entonces nos hizo una formación en la cual él recomendaba utilizar las dos cosas, la medicina occidental y el muérdago, de una manera complementaria. Porque siendo el cáncer una enfermedad tan compleja, tan particular, no debemos escatimar ninguna herramienta terapéutica para tratarlo. Y como tú dices, medicina hay una. La que cura. La que cura. Me llama mucho la atención porque no es sustituir el tratamiento convencional, sino que es complementar. ¿Por qué? Porque sabemos que la cirugía en un momento oportuno y bien realizada es curativa. Hablamos hace un rato contigo cuando hay tumores que están localizados o envueltos por el mismo cuerpo. La cirugía es curativa porque viene el cirujano, quita el tumor, y ya no hay más rastros de enfermedad y se cura. Así lo vivió mi mamá, te decía. Así cáncer es. de seno. Entonces la cirugía es parte importante. Recuerdo yo, hace muchísimos años, cuando vine a trabajar con mi maestro, que le he mencionado tantas veces, el doctor Horacio Figueroa Micheo. Él era un médico muy especial porque tenía mucha habilidad. Era muy inteligente y muy hábil. Hacía todo tipo de cirugías. Tal vez por eso es mi enfoque tan amplio en la medicina, porque con él hicimos amidalectomías. Él era un ginecólogo, vesículas, apéndices, cirugía de cáncer de mama, de cáncer ginecológico, de todo tipo de cirugías, hasta estéticas. Y yo estaba con él y me estaba terminando de formar después de mi entrenamiento de ginecología. Y lo ayudé muchas veces a trabajar tumores de mama. Pero en esa época se practicaba todavía una cirugía muy amplia, que es la cirugía de Halsted, que es una cirugía radical, que no solo hace una amputación de la mama, sino que también del músculo, de los músculos. Y la paciente termina con mutilada, piel y hueso, literalmente. Porque se creía que entre más radical fuese la cirugía, más posibilidades de curación. Todo eso fue cambiando. Cuando yo comencé con él, siempre fui de investigar, de estudiar. Yo le iba a comentar que habían cirugías menos amplias, menos radicales, cirugías modificadas. Y me recuerdo que él fue muy abierto. Me escuchó, la revisamos. Así que en mis libros, como hablamos contigo de otro colega, lo revisamos y comenzamos a hacer cirugías modificadas, ya no radicales, a partir de que yo le comenté. Y posteriormente en el tiempo ya se presentaron otro tipo de cirugías menos invasivas todavía, la resección del tumor, ¿verdad? Tumorectomía, o la resección de un cuadrante, cuadrantectomía, que le permiten a la mujer superar la enfermedad y conservar su mama, que es mucho menos invasivo y que no afecta tanto la autoestima. Entonces la cirugía es muy importante, pero también en casos agudos de un tumor de crecimiento rápido o invasivo, está demostrado con estudios que las combinaciones de quimioterapia y radioterapia tienen un lugar. Por supuesto, porque la quimioterapia y la radioterapia tienen como objetivo atacar
la genética del tumor para impedir su multiplicación. Porque el cáncer no es más que un crecimiento desordenado de células. Porque las células normalmente tienen un crecimiento autolimitado, tienen memoria, entonces por eso es que nosotros mantenemos siempre la misma forma, bueno, más o menos, aunque vamos envejeciendo. Y los órganos se mantienen también del mismo tamaño, con su función, pero en el cáncer no, en el cáncer hay un desorden completamente en el crecimiento y por eso se producen los tumores, masas enormes de acumulación de células desordenadas. Y entonces la quimioterapia y la radioterapia actúan limitando el crecimiento, reduciendo el tamaño del tumor y evitando las recaídas también. Pero, lamentablemente, no hay dolores juntas, tienen muchos efectos secundarios. Entonces las personas tienen pérdida del apetito, insomnio, caída del cabello, náuseas, dolores de cuerpo, mucha depresión también, falta de ánimo, lo cual no ayuda a la lucha contra la enfermedad, porque es importante estar uno enfocado emocionalmente, mentalmente en su curación. Ahí es donde entra el muérdago, por eso me gustó mucho la presentación, porque el muérdago tiene una acción emocional también, ayuda a la depresión, regula la temperatura, que es otra característica muy importante de los todas las enfermos de personas, cáncer. de los que tienen cáncer. Sí, normalmente tenemos lo que se llama un ritmo circadiano, que es mantener cierta temperatura que oscila entre la temperatura matutina y la temperatura vespertina. Tenemos los ciclos de vigilia y de sueño, de catabolismo, o sea, de destrucción de células que no nos funcionan, y de anabolismo, o sea, de crecimiento de células que necesitamos. Entonces, todos esos ciclos que están perfectamente regulados por el sistema nervioso, que hablamos bastante de él, se llaman ciclos circadianos. Tiene que ver mucho con la luz también, el día y la noche. Pero en el paciente enfermo de cáncer hay una cronodisrupción, o sea, hay una alteración del cronos, del tiempo. Entonces ya no hay ciclos. Hay una pérdida total de ciclos. La gente tiene problemas para dormir, está con sueño de día y despiertos de noche. Tienen problemas de regular la temperatura, se mantienen hipotérmicos con mucho frío, con temperaturas de 36, 35.8, lo cual no ayuda para nada. Pero eso no es tan bajo. Ahora con el COVID esa era mi temperatura. No, te voy a explicar. Es diferente otra temperatura. No. Lo que pasa es que los termómetros que utilizaron, siguen utilizando para medir la temperatura, no son reales, no miden la temperatura real. ¿Y cuál usas? Los Si no termómetros es el de la lengua, mercurio. ¿sí usaba yo? Entonces, los de mercurio te miden la temperatura real. Un termómetro que se compra Que te al por dispara mayor, que te dispara una persona bien intencionada en la entrada de un supermercado y te dice 35, estás normal. Tú O sabes una que máquina. no, pues, Sí. que no. Entonces esos termómetros no servían para nada, fue pues una oportunidad del comercio para vender esos termómetros de marca Llorarás, ¿verdad? Pero un buen termómetro es un termómetro de mercurio. Okay, Se pone oral o rectal o axilar. Y ese termómetro te puede medir una temperatura que oscila entre los 36,5 y los 37.2. Eso es una temperatura normal. Okay. O sea, te mantiene con la temperatura más baja cuando estás con cáncer. Sí, hipotermia, frío. En cambio, la temperatura alta, el calor, eso es curativo. Porque el calor se produce cuando hay inflamación. Y en el fuego, la inflamación, ocurre la curación. Y uno va rapidito a tomar pastilla para que se le baje la fiebre. Entonces la capacidad de crear inflamación, de crear calor, es fundamental. Pero ¿hasta qué grado, Haroldo? Porque a veces con los pediatras te dicen cuando tu hijo es chiquito y evite que le suba la temperatura muy alta porque le puede dar meningitis. Entonces la gente pone aquí en la frente los lienzos de agua fría y dice no es ahí, es aquí, en la base de la nuca, aquí en el cuello, atrás, de la base de la cabeza. Totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿hasta qué temperatura? Esa es una hipertermia descontrolada.
Arriba que de tampoco 39, es bueno. 40. Arriba de 38,5. Ok. Entonces una fiebre arriba de 38,5 hay que tratarla. Ya sea con medios físicos, que lo que tú acabas de explicar, Ajá. se baña al niño en la regadera, se le pone lienzos en el cuerpecito, o se le da un antipirético. El 38 aguantate. Sí, es una fiebre buena, Ok. muy buena. De hecho, en Europa hay aparatos para crear temperatura, termoterapia, donde meten al paciente con cáncer y le ponen temperaturas de 38, 38,5. Lo hacen sudar en la cámara caliente. Como que te metieras un poco al O sauna. un sauna. Entonces el calor es curativo. En el calor se estimula el sistema inmunológico para que actúen todas las células que mencioné, los linfocitos, los natural killers, los granulocitos, y el tumor se reduce. Ok. Es un tratamiento de temperatura. Ok. ¿Y en qué fase? ¿En cualquier fase que esté del cáncer puedo usar ese muérdago como medicina complementaria? Sí, pero antes voy a mencionar algo, hablando de temperatura. Eso no es nuevo, ya se conocía desde el siglo antepasado, en 1895, un médico inglés, el doctor Coley. Él trató a más de 400 pacientes con diferentes tumores y los curó inyectando una bacteria, el Streptococcus epidermidis, y les producía grandes fiebres, hasta 39, 40. Y con eso se curó mucha gente, creando fiebre. Entonces se sabía desde entonces que la fiebre curaba. Ahí está eso de lo que no te mata, te sana. Qué horror. Pero eso Es se un olvidó. riesgo. Se olvidó y se empezó a atacar la fiebre y la inflamación. Pero al instante te dan... Pero la inflamación es fundamental. Entonces la inflamación no se debe de coartar, de bloquear. La inflamación se debe de modular. Entonces ¿Cómo hay la medicamentos para modular. Ah, El tratamiento con agua es fundamental para modular la agua fiebre. fría, fresca. Agua fresca, agua fría, baños de tina. Hay ciertos baños de tina muy importantes también en el cáncer que menciona el doctor Martí Bosch. Lo pueden buscar en YouTube. Es un oncólogo español, ¿Repetí el nombre? Martín Bosch. Martín Bosch. Él es un oncólogo español que empezó a estudiar otro tipo de medicinas, las incluyó en su tratamiento. Él habla mucho de dieta y él recomienda los baños de sal tibios en una bañera. Entonces en una bañera a unos 37,5, 38 grados, colocas 5 libras de sal y te metes por 15 a 20 minutos todos los días. Es un tratamiento que estimula la termorregulación y ayuda al sistema inmunológico para luchar contra el cáncer. Solo eso, que es tan sencillo, esos baños, ayuda. El muérdago entonces eleva la temperatura, crea inflamación. A veces después de una inyección de muérdago, tienes la sensación de que tenés como gripita, como dolor de cuerpo, como fiebrita, te tomás, subió 1/2 grado, eso es bueno. Es un efecto secundario del muérdago. ¿Y dura un ratito? Dura como 1 hora, como 2 horas, te recuestas y ya. Y eso va regulando, mejora la temperatura. Inyectadas en la vena, A eso voy, tomaco, ¿cómo a eso voy, funciona? a eso ¿Qué voy. tipos hay? ¿Qué tipos hay? Parte importante del tratamiento, lo mencionaron mucho en el curso, es la medición de la temperatura. Lo acabo de decir. Matutina y vespertina, 6 de la mañana, 6 de la tarde, y se hace una bitácora. Okay. Entonces el paciente va apuntando y se lo presenta al médico. ¿Cuándo nosotros esto? Hasta ahora que aprendí, con termómetro de mercurio. Y entonces la temperatura normal debería oscilar, 36,5 en la mañana, 37,9, 37 en la noche, entonces 1/2 grado varía. ¿Pero consecuencia de la medicina o sin la medicina? Normal. La persona... Normal. Okay. O sea, tiene un sistema inmune que va regulando bien. ¿Dijiste en la mañana 30 y qué? 36,5, 37,4, 37,6, 1/2 grado más en la noche, 37. Entonces eso es una temperatura normal. Ahora, si tú ves que te presentan una bitácora donde dice 36,3 y en la noche 36, está hipotérmico y no está regulando. Y hoy vi una bitácora así. Mandé a preguntar a la paciente su temperatura hace 10 días y tenía 36,4, 36,6, 36,3, 36. Nunca subía. Plana. ¿No le pasa eso a los ancianos, Haroldo? ¿Por qué ellos se mantienen tan fríos? Bueno,
buen dato, y además estoy recordando todo lo que quiero decir. Eso se llama inmunosenescencia. O sea, el sistema inmune envejece. Entonces llega un momento en que el sistema ya no es capaz de crear inflamación y ya no controla mucho la temperatura, es el proceso del envejecimiento. Inmunosenescencia. Por eso los ancianos son más proclives a complicarse una gripe con una neumonía. Eso lo sabemos desde estudiantes. Entonces las personas ancianas, una gripe mal tratada, mal cuidada, rápido neumonía y fallecen. Siempre. Ahora con la enfermedad que sufrimos todos en el mundo, vimos eso, complicaciones de neumonía. Pero principalmente en personas mayores donde el sistema inmune o bien era senescente, un anciano, o no era competente. Pacientes con múltiples patologías o con enfermedades autoinmunes. Entonces el sistema inmune ya no es competente. Okay. Ahora, el muérdago entonces regula la temperatura, ayuda a regular. En el transcurso de 8 a 9 semanas de tratamiento ya se va viendo las curvas que van regulando. Se mide la hematología, va viendo cómo está el control de glóbulos blancos, los porcentajes de la fórmula, porcentaje de granulocitos, de linfocitos, todo eso es muy importante y uno lo va viendo en el día a día con el paciente en tratamiento. La Casa Elixir, que es la que trajo a Guatemala el muérdago para tratamiento complementario del cáncer, tiene todos sus registros del Ministerio de Salud, presenta 3 tipos de muérdago. El muérdago de manzano, o mali, es el nombre latín, el muérdago de pino o pini, y el muérdago de abeto o abietis. Son los 3 tipos de muérdago que ¿El árbol de manejan. Navidad es un abeto? No. Sí, Sí, ¿verdad? el árbol de Navidad es un abeto, sí. Entonces sobre esas ramas de esos árboles crecen esos círculos o esferas de muérdago. Y como dije hace un momento, el muérdago florece en primavera y florece en invierno. Y en cada época tiene concentraciones diferentes de sus componentes. Entonces ellos tienen 2 épocas del año que cultivan el muérdago. Ah, bueno, y es un muérdago totalmente silvestre. ¿Se da en, Se da en el solo campo. algunas En partes del mundo o en algunas todo el mundo? Hay principalmente en Europa, en Alemania hay bastante, en Italia, en Francia, hay en Corea, hay en Estados Unidos. Pero entre los estudios científicos que se han hecho, el muérdago europeo es el que tiene más efecto contra el cáncer. Entonces te decía yo que dependiendo del tipo de árbol, hospedero se llama, ya lo mencioné, manzano, pino y abeto. Así es las características del muérdago y así es el tipo de tumor que tiene mayor predilección para actuar Y de dosis. y de dosis. ¿Y cuánto tiempo tiene la gente que... pues que no me dijiste, que en qué forma está, si es Por inyectado, eso a eso intravenoso, voy. Ya tomado? estamos entrando a eso. Es una niña bien curiosa como siempre. Eso me gusta, que me gusta explicar. Bueno, entonces hay tipo con letras, el A, el P y el M. APM. Sí. Okay. Y vienen cartillas en las capacitaciones que recibimos de los diferentes tipos de tumores. El tumor de mama, el sistema linfático, los sarcomas, las leucemias, los tumores de próstata, de útero. Y para cada tipo de tumor, según la experiencia acumulada de muchos años de los estudios publicados, hay un tipo de muérdago que se utiliza principalmente. O si es A, si es M o si es P. Por ejemplo, el tipo A, o el de abeto, se utiliza mucho previo a las quimio y radioterapias. Es el que tiene menos reacción porque necesitamos no provocarle al paciente excesos de reacción del sistema inmune, sino modularlo. Entonces el A se recomienda. Y asimismo se recomienda suspenderlo una semana antes de que el paciente va a empezar con quimio y radio. Entonces se utiliza antes. Eso se llama terapia adyuvante o neoadyuvante se llama eso. La tipo A. El tipo A también se utiliza mucho en tumores del cerebro, Okay. del cráneo, del sistema endocrinológico, de la tiroides, por ejemplo, las paratiroides, de los pulmones y de la próstata. Y en algunos casos de tumores de mama, porque está en el tórax, ¿verdad? En pacientes que son normales o que tienden a la obesidad, el tipo A. El tipo M, Mali o de manzano,
Se recomienda en todos los problemas del metabolismo y en el abdomen, en hígado, todo el sistema digestivo, en esófago, estómago, colon, en el sistema bésico urinario, en la vejiga, en los riñones, ahí se utiliza el M, y el P en todos los tipos de metástasis, que son los tumores expansivos. Es el más activo, el que tiene más potencia. Cuando el ya P, emigró el de otra pino, parte del cuando cuerpo. ya empieza a emigrar. También en tumores de próstata o tumores de mama en personas muy delgadas o premenopáusicas. También se utiliza el P en general. Pero como te digo, hay recomendaciones de la casa para los diferentes tipos de muérdagos. También hay concentraciones. Ok. Entonces vienen ampollas de 1 miligramo Ampollas inyectadas, Inyectables. bebibles, inyectables. inyectadas. Bebibles no se absorbe, está comprobado que no se absorbe bien por mucosas ni por el sistema digestivo, por los ácidos gástricos, y se prefiere por vía parenteral, inyectable, ahorita voy a explicar. Ok. Ampollas vienen completamente estériles, se preparan en una fábrica especializada donde hay una recogida del muérdago, te digo en 2 épocas del año. ¿Por qué? Porque en primavera tienen más concentración de viscotoxinas, voy a explicar ahorita qué es, y en invierno tienen mayor concentración de lecitinas. Entonces la combinación de los extractos de las 2 cosechas se mezclan y se producen las ampollas. Se hacen filtrados, ultrafiltrados. Entonces viene la ampolla en un líquido verde amarillento, en un tipo de vidrio opaco para que no se altere por la luz. Tolera bien a temperatura de 30 grados, se pueden almacenar, no requieren de cadena de frío. Es una particularidad muy importante de la casa del Ixor porque hay otros muérdagos, hay muchos. El mismo de Veleda, que es el método antroposófico, el iscador. Hay otras casas que no menciono marcas, pero que, por ejemplo, necesitan de cadena de frío. Entonces tienen que venir en congelación, se tienen que mantener en congelación. Entonces es más complicado el manejo. Y si no lo haces así, ya se pierde el arruinas efecto, se arruina. En cambio el Ixor no, vienen en las cajas, se mantienen en un lugar oscuro, fresco y se mantienen muy bien. Entonces de 1 miligramo, de 20 miligramos, de 5 miligramos, de 20 miligramos, de 50 miligramos. La aplicación tiene que ser poco a poco. La aplicación principal, la que se usa de manera universal, es subcutánea, como se aplica la insulina, con agujitas de insulina pequeñitas, subcutánea. Entonces se agarra el rollito de piel. Es poquito, en centímetro. Es 1 centímetro. Ok. Es 1 centímetro y las ampollas que son más grandes son hasta 5 Y centímetros. normalmente esas se hacen como una pequeña ampollita o un hinchadito y de ahí se deshace, ¿no? Solito se desaparece. No. Eso es re curiosa e imaginativa. Es que como tú te voy me a has explicar. puesto cosas y ching, y de ahí, pero ahorita se Bueno, desaparece. esto es distinto. Recordate que mencioné que produce calor, que dispara los mecanismos de inflamación, puede presentar un poco de fiebre y localmente también tiene una reacción. Produce una induración, se pone duro, pica un poco a veces y produce un halo rojo que se tiene que medir. Eso uno le explica al paciente y ¿Y te tiene que lo tener su pone en regla. clínica o te lo puede poner alguien en casa? Al principio recomendamos ponerlo en la clínica para que el paciente vaya viendo. Ya después en casa. Ahora con la tecnología y con el celular es fácil. Entonces se toma una foto, mire qué reacción tuvo, me la manda con una regla y yo miro la reacción, el diámetro que tiene el halo rojo. Ok. Y le puedo explicar qué hacer. Ese también dura solo un periodo, un poquito. No, a veces duran días. Lo duro, el halo, todo. Sí. Ok. Se recomienda que la reacción en la piel no sea mayor de 5 centímetros. Ok. Ese es el límite. Entonces, si presenta un halo de 1 centímetro, de 2, de 3, se puede volver a inyectar. Se recomiendan 3 veces por semana. El lunes, el miércoles y el viernes, o el martes, el jueves y el sábado. ¿Puede haber intolerancia Pueden haber alergias. o alergia? Pueden haber unas reacciones exageradas, entonces tiene que ser supervisado por un médico competente, que tenga experiencia en el manejo, que tenga capacitación en el manejo. No es de que yo compre y me lo pongo, Ok, y eso que es lo cualquiera lo va a dijiste, recetar. Entonces pueden haber reacciones exageradas, pueden haber alergias, pero afortunadamente son muy raras.
Entonces el médico puede dejar algún antihistamínico, que hay una reacción muy exagerada. Por lo general se presentan esa inflamación roja, esa induración y como picazón, que puede durar un par de días, 3 días. ¿Dónde la sueles poner? ¿Abdominal, la nalga, la pierna, el brazo? La parte más fácil de ponerla es en el abdomen y se va cambiando de cuadrante. Okay. Superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho y vas cambiando. Para 3 que pueda veces por verlo semana. uno fácil. No, y para que no en el mismo lugar. No, y puedes ver fácil qué reacción tiene. Te lo Claro. ponen en la nalga, ¿qué hora ves tú ahí? Tendrías que ir a Claro. poner a un espejo. Y la aguja puede colocarse a 90 grados o a 45 grados. Es una inyección lenta, a pesar de que es subcutánea, es lenta. Entonces se hace una presión del área que uno eligió, lo sostiene por 30 segundos, aplica la inyección ya cargada, ¿no? La va introduciendo en un tiempo de 1 minuto, despacito, despacito. Sostiene otra medio minuto, suelta. Tiene su método. Entonces todo eso lo hacemos inicialmente en la clínica. ¿Y los efectos de rojo, de temperatura? Es hasta el otro día. Ah, tarda. Sí, Okay. en lo que hace la reacción en el cuerpo. Eso hasta el otro día, en el momentito no, hasta los 2, 3 días. Entonces uno ya le pregunta qué reacción tuvo, te la manda la foto, la medida, o te dice el paciente y uno le dice, bueno, espere, no se vuelve a inyectar hasta que baje la reacción. O vamos a cambiar de dosis, vamos a reducir la dosis. Entonces muy despacio vas aumentando la dosis porque tenemos que encontrar un tipo de dosis adecuada para cada paciente, según su sistema inmunológico. ¿Cuál es la máxima? Puede ser hasta mencionaste? 200. 200. 200, sí. ¿ml? Miligramos. Por eso, ml. Miligramos. ml es Mililitro. la cantidad, Ah. mililitros. Miligramos es la Es concentración. Ok, sí. Entonces no es lo mismo miligramos que mililitros. Ajá. Mililitros quiere decir volumen. Okay. Por ejemplo, La aquí cantidad de líquido. hay 100 mililitros de agua, ¿no? En el vaso. Y miligramos es la concentración del medicamento. Okay. Entonces Gracias. puede haber una ampolla de 2 mililitros, pero que tenga 1 miligramo. O pueden haber 5 miligramos en 10 mililitros, Okay. por ejemplo. Entonces, en este caso, lo importante son los miligramos. Ahora bien, como hay ampollas de 20 miligramos, que son 5 ml, o sea, 5 mililitros, a veces se recomienda poner la mitad en un sitio y la mitad en el otro, para que no haya una reacción muy exagerada. Es una recomendación también. Y la fase de inducción, esto es lo que acabo de explicar, hasta que encontramos una dosis adecuada en la que el cuerpo ya no tiene una reacción exagerada y se mantiene. Interesante saber todo esto porque es lo que te decía hace un rato. Se puede, ay Dios, si hubiera sabido esto, ya tengo tantos meses o tanto tiempo en tratamiento, en cualquier fase del cáncer puedo hacer uso del muérdago. Sí. Entonces decía yo que una vez encontramos la dosis adecuada para el paciente, entramos en una fase de mantenimiento. Entonces primero es una fase de inducción, luego fase de mantenimiento. No podemos empezar a aplicar grandes cantidades porque vamos a provocar grandes reacciones. Claro. Y eso puede afectar al paciente. No es que pase algo malo, pero no es deseable, es indeseable. Nos quedamos en la fase de mantenimiento que puede durar 3 a 5 años. Claro, porque lo que pretendemos es eliminar o disminuir las recidivas, las recaídas, que es lo que queremos. Y eso se logra con el muérdago. Eso es algo fantástico porque entra la cirugía efectiva, exitosa, entra la quimio, disminuimos los efectos secundarios de la quimio con el muérdago, la radio también disminuimos los efectos secundarios, potenciamos el sistema inmunológico, el paciente está más positivo, está creando inflamación, está atacando al tumor su cuerpo. Entonces eso es mucho mejor que someterlo solo a la quimio y solo a la radio con los efectos secundarios que ya sabemos. Claro. Y sabes hasta qué me haces pensar, como mencionaste al principio, lo de las emociones, o sea, que es multifactorial y también el abordaje debería ser complementario, ¿verdad? ¿Habrá algún floral, mi voz, habrá algún floral que
que apoye todo esto en el caso de la ansiedad, del miedo Ay. y todo lo que la gente puede estar sintiendo, las Totalmente. expectativas y, ¿verdad? La Tiene que haber inseguridad. una buena nutrición. Sí. Necesitamos eliminar eso es alcohol, tabaco, exceso de grasa, exceso de químicos, de especias muy irritantes y tener una dieta abundante en vegetales, en frutas, en carnes blancas, sanas. Es muy importante para que uno funcione mejor. Lo que tú decías, el manejo de la parte anímica, de la parte emocional. Conocemos la eficacia de los florales del Dr. Bach. Entonces hay flores que ayudan para la ansiedad, la grimonia, por ejemplo. Hay flores para el miedo, como el mimulus, como el aspen, como el rock rose, con los diferentes tipos de miedos. Hay el walnut, que es una flor para la adaptación a los cambios. Y todo eso se va haciendo de manera individual, con el terapeuta floral a la par, que va indicando, de acuerdo a la entrevista con el paciente, cuál es la fórmula que el paciente necesita. Y eso es fundamental. También el apoyo en las psicoterapias, también en constelaciones, en hipnosis. Estamos trabajando en Guatemala una formación en hipnosis ericksoniana. Vamos por la segunda fase y hay una tercera fase y ya vamos a tener en Guatemala gente experta en hipnosis ericksoniana, que también es otra terapia que puede ayudar, ¿verdad?, para trabajar el subconsciente. Claro. La psicosomática, la biodescodificación, todo eso ayuda. Definitivamente el apoyo de la familia, eso es fundamental. El apoyo del médico, que no sean médicos que se aíslan, que se separan del paciente, que no tienen contacto emocional empático con el paciente. Eso no ayuda para nada, en lo absoluto. Tiene que haber mucha confianza, tiene que haber positivismo, tiene que haber claridad de pensamiento. Todo eso lo hace también muy eficaz la terapia del muérdago. Entonces decía yo que viene una fase de mantenimiento. Ahora bien, Aunque esté esa fase de mantenimiento, tú dices para evitar las recidivas, ¿qué pasa si la gente, a pesar de vuelve a recaer, a reincidir, el cáncer ya hizo metástasis en otra parte del cuerpo? ¿Puedo volver a usar la misma terapia en fase de inducción nuevamente, en las mismas dosis o qué sé yo? No. O se va como que me limita, es así como la radio, le dijo el radiólogo Álvaro, usted no puede quemar sus cartuchos solo así, porque una vez utilizamos la radio, ya no podemos volverla a utilizar la radioterapia más adelante. No sé si el muérdago tiene como alguna condición el o algo. muérdago no tiene limitante, no tiene limitación. El muérdago no produce un acostumbramiento del cuerpo. El cuerpo siempre reacciona a la terapia del muérdago, eso es lo bonito. Ah, ok. No se hace resistente, siempre reacciona. ¿Y lo han probado en niños, en adolescentes, niños, en ancianos? Por los estudios que han hecho, es recomendable utilizarlo en niños muy pequeños. No es recomendable. No es recomendable utilizarlo en niños. En ancianos sí, en niños no se recomienda. Otra cosa importante, cuando hay una recidiva, hay que trabajar siempre de manera complementaria. Entonces hay que hablar con el oncólogo, que recomienda un nuevo curso o ciclos de quimioterapia oral, inyectable, otro tipo nuevo de quimioterapia de combinación. ¿Es posible hacer radiación o ya no es posible? ¿Es posible hacer cirugía? Bueno, todo eso se platica con el oncólogo y luego a la par se comienza muérdago de nuevo. Entonces puede ser que se requiera de otro tipo de árbol hospedero. Por ejemplo, si está utilizando M, tenemos que pasar a P, que es el más reactivo, a pino. De hecho, el P o pino es el que se utiliza en las metástasis. Entonces cambiamos a P. O regresamos a A. O sea, podemos hacer diferentes combinaciones de acuerdo a la evolución del caso, al tipo de tumor y a la reactividad del paciente. Bien, además de la administración subcutánea, también existen otro tipo de vías de administración. Claro, son tipos de vías que están reservadas exclusivamente para médicos entrenados. Son vías de administración que están en estudio actualmente. Hay varios estudios que están desarrollándose hoy en día sobre el muérdago en el mundo, en diferentes países, en diferentes etapas, en etapa 2, en etapa 3. Y se puede administrar intravenoso.
Esta, la vía intravenosa es bastante cómoda, en el sentido que no tienes que inyectarte 3 veces por semana. Se recomienda una vez por semana ya en la fase de mantenimiento, o incluso cuando requerimos de altas dosis en casos de recaída o de metástasis, podemos utilizar la vía inyectable, intravenosa. Se diluye la ampolla en 500 de solución salina, se monitoriza al paciente por 4 horas. Tiene que ser También un tiempo agoteo lento. agoteo muy lento porque pueden haber reacciones. Necesitamos estar a la par del paciente, los signos vitales, la temperatura, reacciones en la piel. Todo se puede Ay, no te manejar. da edema. Hasta se No. me imagina como que iba a No. dar un... Alguna reacción alérgica, urticaria, antihistamínico y se maneja. Ok. Pero 4 horas. Entonces pueden haber dosis de 50 miligramos, de 100 miligramos y hasta 200 miligramos intravenosos. Puede haber dosis de aplicación intratumoral muy efectivas. ¿Así? El muérdago reduce el tamaño del tumor. Eso se me hace hasta como terapia neural. Sí, Fíjate. yo he tenido experiencia en aplicación intratumoral con terapia neural. Entonces se puede aplicar el muérdago. No se debe de mezclar con otras sustancias, en este caso con terapia neural no, debe de ser puro. Ok. Para que su Claro, acción, queda directo a donde, al órgano o a donde sea que es estés. intratumoral en la mama, tiene buena reacción, pero reduce el tamaño del tumor, ayuda a localizar el tumor, a Previo a la encapsular. operación, lo que tú decías. O sea, Previo a la sí, operación, ¿verdad? para que se Sí. encapsule, puede ser de utilidad, siempre y cuando uno tenga la suerte de tener un oncólogo abierto, que esté dispuesto a la discusión, a estudiar las posibilidades, a compartir con la experiencia que uno tiene, de manera de poder proveer un tratamiento integrativo, complementario, en pro de un mejor resultado. Entonces, intratumoral se puede poner intrapleural, en Es- casos de tumores de pulmón. La pregunta del millón, ¿es caro ese tratamiento? Es mucho más accesible que una quimio, mucho. Una quimioterapia es 6,000 cada dosis, aquí es mucho menos. Y como es cada semana, compras tu cajita, te lo vas poniendo, es muy accesible, muy accesible. Eso No te- sé el dato exacto, pero Seguro sí. eso no lo cubre los No, seguros, ¿va? en O lo sea, todo absoluto. lo que sea así. Lamentablemente no. Tristemente. Lamentablemente no. También hay aplicaciones intravesicales. Recordemos que hay tumores de vejiga que se tratan usualmente con inmunoterapia. Recomiendan la aplicación de BCG, de la vacuna de la tuberculosis. Es un tipo de tratamiento que no es muy efectivo, pero el muérdago sí. Entonces se hace una instilación intravesical. Entonces se pone al paciente boca arriba, se introduce con una sonda urinaria el medicamento, se deja estar ahí y el paciente se le va dando vuelta, boca abajo, de lado, por el otro lado, para que el medicamento vaya entrando en contacto con toda la vejiga y haga su efecto. Es muy, muy interesante, bastante interesante. Se puede complementar con otro tipo de tratamientos, pero no en el momento, no se puede mezclar. Por ejemplo, Porque le quita su efectividad. porque le quita su efectividad. Ok. Por ejemplo, yo tengo experiencia en el uso de procaína, que es la sustancia que se utiliza con la terapia neural de manera intravenosa. Entonces hay soluciones, fórmulas de procaína bases, donde básicamente se combina la procaína con bicarbonato y se aplican intravenosamente en un lapso de 2 horas. Eso tiene un efecto regulador del sistema nervioso, en primer lugar, que es sumamente importante. Tiene un efecto alcalinizante. Recordemos de que la acidez es un terreno que fomenta el aparecimiento de enfermedades y no digamos de tumoraciones. Entonces, alcalinizar, eso favorece la acción de los medicamentos, ya sea medicamentos convencionales o también medicamentos complementarios como el muérdago. También la alcalinización disminuye los efectos secundarios de la quimioterapia. Entonces también acostumbra a poner a la par de la quimio fórmulas de procaína con bicarbonato, monitorizados por 2 horas con personal capacitado. También se puede utilizar la terapia de ozono por vía intravenosa, la gran autohemoterapia. Y también se puede utilizar la pequeña autohemoterapia. En fin, se puede utilizar muchas terapias complementarias, como lo dije hace un momento, en pro de obtener un mejor resultado con el paciente.
y lo menciono otra vez, el acompañamiento del terapeuta emocional con el paciente es fundamental. Fundamental, como decía mi maestro Salomón Selam, siempre hay algo detrás. Cuando nosotros platicamos con el paciente, le damos la oportunidad de expresar sus sentimientos, indudablemente que vamos a encontrar muchas cosas, ya sea algo muy particular que le causó el choque emocional que hizo la disrupción de todo el sistema para producir el cáncer, o bien la suma de muchos conflictos pequeños a lo largo del tiempo. ¿Y han encontrado si además de para el cáncer, otros usos o beneficios del muérdago? Sí, qué bueno que me lo recuerda. Ya se me había olvidado que tú me lees la mente. Ay, Dios, ojalá. Sí, recordemos que Qué el chiste. muérdago lo que hace es inmunomodular. O sea, mejora la capacidad de De tu sistema reacción inmunológico. del sistema ¿Y inmune. no han probado hacerlo, no porque tengas cáncer, sino que nada más? Por eso, Sí, sí. Entonces, ayuda, por ejemplo, en la artritis reumatoidea. Ayuda. Es una enfermedad mira, la autoinmune. esclerosis múltiple y en En todas las lupus, enfermedades y en autoinmunes todo, sí. puede ayudar. Hay otra cosa importante que no mencioné. Hay enfermedades o etapas de la enfermedad que se llaman precancerosis, donde la persona ya tiene alteraciones de la temperatura y ya está comenzando a perder capacidad del sistema inmunológico. Entonces, en ese momento, muy interesante detectarlo y poder aplicar muérdago, porque eso va a evitar que progrese a un cáncer. Por ejemplo, divertículos, es una precancerosis. Enfermedad fibroquística de la mama, es una precancerosis. ¿Cómo se llama el otro Gastritis, que no es divertículo, que también está en el intestino? Ahí me va a enfermedad caer. de Crohn, Sí, espérate, ahí me va a caer. Dale. enfermedades de fibroquística de la mama, gastritis crónicas, insomnio crónico puede ser una precancerosis también, prostatitis crónica El insomnio crónico. puede ser una precancerosis. Uno tiene, ve a un paciente así, con este conocimiento, eso uno dice, voy a estudiarlo a fondo, voy a mandarle a hacer exámenes adicionales, le voy a hacer una curva de temperatura, a ver cómo va, Voy y a le puedo decir. recomendar el muérdago. Le voy a decir mañana. ¿Tú ya lo tenés acá? Ya. Va. Es que hoy precisamente en el gimnasio platicaba con una amiga. Me dice, esta semana cumple mi marido 6 años de muerto. A raíz de que él murió, yo duermo, cuando duermo mucho, 4 horas. Es un duelo bloqueado. Entonces me dice, porque cuando yo la vi no eran ni las 6 de la mañana, me dice, yo hice 40 minutos de cardio, niña de Dios, ¿y a qué horas A venís? las 4. Ella se levanta a las 4. Sí. Me dice, es que no me puedo acostar antes de medianoche, porque a una vez, dice, empecé a sentir el cansancio a las 7:30, me acosté, me dormí delicioso, para las 11 de la noche yo estaba como que ya era hora de levantarse. Entonces le voy a hablar de ella, le voy a dar tu número. Para principiar es un duelo bloqueado. La historia es clara, a partir del fallecimiento Sí, de mi sí, 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 esposo. sí, empecé a Entonces padecer hay que de eso. trabajar lo que está detrás, que es el duelo bloqueado, y también podemos trabajar el sistema inmunológico con el muérdago. Entonces es un trabajo integrativo para corregir el insomnio. Ahí bajan las dosis cuando no es por cáncer, sino que es solo para... Son dosis más pequeñas, Ok. que no queremos una reacción muy grande, pero sí Y- queremos regular. Y tampoco es así como que aquí que la paz, que tú dijiste la fase de Inducción. y la fase de mantenimiento, es más, También se hace una fase de inducción, pero es más corta y con dosis más bajas. y el mantenimiento igual tiene Y el que ser de 5 mantenimiento años, ¿no? es 1 o 2 veces por semana, ya no son 3. ¿Y qué pasa si ya te regulas? Tengo 6 meses en tratamiento, ay doctor, ya empecé a Suspendes, dormir. suspendes, Ok. suspendes y ahí observas al paciente. Es bueno siempre ir a chequeos, no solo cuando uno está enfermo. Es bueno ir cada 6 meses a un chequeo. Imagínense, uno acostumbra a una revisión completa, de arriba hasta abajo, toda la historia clínica, porque uno puede detectar enfermedades que recién comienzan y poderlas tratar a tiempo. ¿A qué edad recomendas tú que uno empiece a ir al geriatra, Harold? A partir de los 60 años. A los 60, no a los 65. Que le decía una amiga que es internista, Y geriatra. es intensivista, es geriatra. Entonces le dije eso, pues, porque yo, digo, pues si a mi hijo los llevaba al pediatra, Claro. porque yo no a partir de una edad voy a ir con el geriatra. Creo que voy a estar bien atendida. Y bien atendida, ¿Verdad? con exámenes periódicos y preventivo. Esa es una medicina preventiva. Es de acompañamiento, de soporte. En Que es cuanto al más barata, cáncer, ¿ah? claro, en cuanto al cáncer hay tratamientos que son curativos, como Ok. una cirugía en un momento ideal.
Hay tratamientos adyuvantes, como pueden ser la quimioterapia o la radioterapia. Hay tratamientos que son complementarios también, como puede ser una terapia psicológica, unas florales o unas fórmulas de minerales. Hay tratamientos locales y tratamientos sistémicos. El muérdago es un tratamiento sistémico porque estimula todo el sistema inmunológico para que actúe en todo el cuerpo, porque el cáncer es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad local y afecta a todo. Porque imagínate, incluso cuando estás, no solo el paciente, cómo la familia se afecta, se impacta, la tensión, el miedo, toda esa ansiedad, como Claro. tú decías hace un rato, todo ese adaptarse al nuevo proceso, cuánto va a durar, va a vivir, no va a vivir, también un factor, ¿no? Así como yo como de todo ando pensando así, todo. prevéngame, pues, o sea, así como todo lo que fortalezca Mira, mi poder apoyar yo al otro Algo también. importante, tú lo acabas de decir, cuánto va a vivir, cómo va a vivir. Y aquí queremos mejorar la calidad de vida. Claro. Si voy a vivir 2 años, quiero vivir lo mejor posible. Claro. Y no con muchos efectos secundarios, sin poder comer, sin poder dormir, sin poder regular. Es que luego la gente piensa, quiero una garantía. Mire, doctor, yo voy a hacer esto, pero dígame que se va a curar. ¿Y quién es uno para saber si se va a curar? Nadie te da una garantía. No. Nadie. Ni los especialistas en el ramo. Pero mira, Haroldo, tú no me dejarás mentir. Hay médicos que no son sensibles y te la sueltan así como que no, es que no te diagnostican, te sentencian. Sí, es cierto. Entonces tú decís así como que no lo mató la enfermedad, lo mató el mal tacto del doctor, el no Yo tener recuerdo que esperanza. ya mencioné contigo una mi paciente que yo pienso que ya trascendió porque era una ancianita hace mucho tiempo. Yo siempre examino al paciente primero sentado y le digo, abra la boca. Y le veo la boca y le escucho los pulmones, le veo el fondo de ojo, un examen completo como me enseñaron de estudiante. Y la señora me decía, doctor, antes de que yo le examinara, me decía, doctor, lo estoy observando. Ay, mi vida. No me vaya a hacer carita fea porque lo estoy observando y me asusto. Te va a leer el gesto. Y eso cómo me impactó, cómo me ayudó. Después en el tiempo estudié más a fondo el tema y encontré lo que son los médicos placebo y los médicos nocebo. Eso lo mencionamos contigo. Entonces un médico nocebo es alguien que te sentencia, que ni siquiera te ha visto, que no te ve a los ojos, que te habla súper negativo, que mira un examen de laboratorio y hace así. Ay, Jesús. Ya te mató. Claro. Es un médico Y nocebo. no es que le está doliendo la muela, ¿no? Es un médico que ejerce un efecto negativo en la persona que en lugar de ayudarle a curarse, le ayuda a enfermarse más. ¿Les dan alguna clasecita de eso cuando están estudiando medicina? Nunca. Todo eso lo estudié después. En cambio, el médico placebo es aquel que la ve a los ojos, que le pone la mano en el hombro, que dice, Rosita, no tenga pena, aquí la vamos a apoyar, usted va a estar bien, usted va a mejorar mucho, y le vamos a dar esto, esto. Sin mentir. Sin mentir. ¿Verdad? Pero está positivo, la está ayudando. Claro, claro. Eso es. Porque también hay gente que también le gusta dar como falsas esperanzas. No. Y tú decís... Todo en su justo medio. momento y en su justa medida. Pero no podemos actuar de esa manera sentenciando. Otra cosa, Haroldo, que yo creo que es vital. Cuando a alguien le diagnostican, por favor, o por lo menos yo sí soy la que le digo a mi marido, yo no, si a ti te lo dicen, yo no quiero que te lo digan a ti, yo quiero que me lo digan a mí. El paciente soy yo. Claro. La que tiene que estar enterada soy yo. Hay unos que no saben cómo va a reaccionar el paciente si en lugar de apoyar va a bloquear, va a ser Hay que saber explicar. Hay que hablar con honestidad, con claridad, viendo a los ojos, con positivismo. Dentro de lo negativo, la noticia, con positivismo, podemos hacer esto, esto, esto y esto. Podemos usar muérdago. Claro. ¿Y qué es el muérdago? Pues hace esto y esto y esto. Claro. Es que el que está viviendo la enfermedad es el paciente, no el que lo está cuidando, no el que lo acompaña. Entonces, si no está enterado, así como lo estás tratando como chiquito, como incapaz o como... No, y lo que hablamos también de lo que está detrás, tenemos que hablar con el paciente, descubrir cuáles fueron las motivaciones emocionales que lo llevaron a eso, los conflictos y poderlos tratar también en simultáneo. Porque incluso si te vas a morir, hacer un lindo cierre, como tú decías, con calidad de vida. Así es, para trascender. Yo lo mencioné muchas veces, algún maestro me dijo alguna vez, el médico, siempre que le sea posible,
debe de procurar la curación de su paciente. Sí, Pero si no le es posible, debe procurar el alivio de su paciente. Pues si tampoco le es posible aliviarlo, debe de acompañar a su paciente. Eso es nuestro trabajo. Entonces acompañamos al paciente, brindándole todos los recursos a nuestro alcance para que tenga una mejor calidad de vida y para hacer un hermoso cierre, como acabas de decir, y trascender en paz. El bien morir, eso también es muy importante. Y el muérdago definitivamente puede ser un recurso terapéutico valioso para ayudar al paciente a mejor calidad de vida. Y en el mejor de los casos, a espaciar o a curar las recaídas y a mejorar los tratamientos convencionales en su momento. Ahorita no recuerdo cuál, pero había una enfermedad que como que se estanca un ratito y después vuelve a aparecer, o sea, tiene recidivas garantizadas. Entonces es como cómo vas a vivir cada fase de tu enfermedad hasta Como que la llegues al esclerosis momento múltiple. final, ¿verdad? Como la esclerosis múltiple es así. Hay etapas de remisión y etapas de activación, Sí. sí, lamentablemente. Pero todo esto, Pero bien te puede durar 40 años en remisión. sí, todo eso lo platicamos con el afán de ofrecer otras alternativas, otros métodos terapéuticos que puedan ayudar a los pacientes en su camino de curación, que es un camino individual. No hay vademecums, no hay recetas de cocina, cada paciente es uno y la individualización es fundamental. Y para eso hay que tomarse el tiempo, platicar, examinar, observar, para determinar cuál es la fórmula que va a ayudar a este paciente a tratarse, a curarse. Claro. Pues qué bonito, gracias, porque esas de las cosas que yo más valoro, agradezco en ti, es tu cariño, tu amistad, Haroldo, tu venir con nosotros a contarnos, el que siempre estás interesado en seguir aprendiendo, descubriendo nuevas formas de poder apoyarnos a quienes somos tus pacientes. Me pareció fascinante el tema, por eso Muy es que lindo. tenía como tanta curiosidad, porque uno nunca sabe si va a ser uno, si va a ser un ser querido Claro. de uno, Haroldo. Entonces, prepárate en conocimiento y aunque la noticia te agarra como la ola cuando te agarra descuidado, que un momentito no sabes dónde es arriba, dónde es abajo, te baja la calzoneta y tragas agua y lo que querrás. Así es. Pero llega un momento en que si de verdad querés salir y te pones a buscar si es de día, dónde está la luz, eso quiere decir, por ahí es la salida, no es para abajo, ¿verdad? Entonces, creo yo que mientras más informados estemos, menos miedo podemos tener a la hora de recibir un diagnóstico como estos. Así es. Solo quería terminar diciendo que en Alemania los oncólogos clínicos convencionales ven con buenos ojos el tratamiento del muérdago, de esta forma, científico. Lo utilizan perfectamente de manera integrativa, no hay ningún problema en hospitales, es muy bien visto. Y los pacientes tienen mucho mejores resultados que si solo acuden a un tratamiento convencional solo, aislado. Claro, y si por ahí esto lo está escuchando un médico, no se cierre. Si esto le retumbó, no se cierre, infórmese, lea, actualícese, porque si esto está desde, primero dijiste 1920 y después te fuiste a 1800, no sé cuánto, o sea, estamos hablando de 100 y pico de años de estar ya esto al servicio. Y máxime que ya lo tenemos registrado en Guatemala. Claro, y que cada vez, gracias al cielo por los médicos como tú, que se están abriendo más a otro tipo de cosas. Así y es. Van a tener también la guerra y la batalla de aquellos ortodoxos que dicen, no, eso no me lo enseñaron en la universidad, eso no, porque no van un poco más allá. No lo hagan por ustedes, por favor, háganlo por sus pacientes, que nosotros como pacientes se los vamos a agradecer porque nosotros nos pasamos por las aulas de la universidad estudiando medicina y cómo el cuerpo se comporta y todo esto. Entonces, incluso cuando esta terapia que tiene 100 y pico de años, Haroldo, y que la sigan estudiando, cuando tú dijiste para lo del intravenoso, o sea, que están estudiando, eso es hermoso, porque, no, esto ya está descubierto desde hace 100 años y así se va a seguir haciendo hasta la eternidad. No, porque hay cosas que incluso caducan. Así es. Y dicen, por 70 años se creyó que tal cosa funcionaba, resulta que no era así, sorry, por todos aquellos con los que experimentamos, pero el que siga
el profesional investigando, el que se sigan pagando todos esos estudios para saber hasta dónde la medicina nos puede apoyar, pero tampoco esperen el milagro nada más de la medicina. Ustedes son la medicina, ustedes son el milagro y ustedes tienen la capacidad de echarle una manita al médico con todo lo que tienen para apoyarnos. Es un trabajo en equipo, Así del es. paciente con su médico, con su Así es. familia, con sus terapeutas. Pues, ¿algo más que quieres agregar? Antes Eso de nada más. despedirnos. Bueno, pues Y gracias. hasta la Haroldo. próxima. Sí, Gracias. gracias. Gracias por estar con nosotros, poniéndonos al día en este tratamiento complementario para tratar el cáncer. ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor Haroldo Cabrera Mancio? Si es en Facebook, está como IMC Cabrera Mancio. IMC quiere decir Instituto de Medicinas Complementarias, son las siglas de eso, Cabrera Mancio. Está en Instagram como @IMC Cabrera Mancio Web y la página web es imcguate.com. El WhatsApp, si ustedes quieren contactarle desde fuera de Guatemala, más 502 5515 4471. Más 502 5515 4471. Hasta un próximo encuentro, Tribu de Almas Conscientes. Si crees que este episodio le puede servir a alguien, por favor compártelo, dale click a la campanita, suscríbete, que tu like, tu me gusta, tu compartir es lo que nos mantiene en este espacio donde nuestro corazón lo único que pide es tener más información para poder llevártela a ti. Que estés bien. Un abrazo a la distancia. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy. Carolina